Buenos días, querida Máster. Bueno, somos el grupo número 8 y en este momento vamos a hablar un pequeño resumen de la clase que usted nos dio y de los conocimientos adquiridos. Muy buenas noches. El tema que yo voy a hablar, el que me causó mucho interés, son los tipos de fractura. Entonces, en el cual podemos encontrar una fractura cerrada, en el cual es en el que el hueso se rompe, pero la piel permanece intacta. Y las fracturas abiertas o expuestas es cuando el hueso se rompe y la piel, o sea, el hueso queda expuesto, también la piel se rompe. Es una emergencia médica debido al alto riesgo de infección. A mí este tema me causó mucho de interés porque, o sea, nosotros dentro de la escuela hay ciertas actividades que los niños realizan, como saltar, brincar, y entonces, o los niños corren, bajan, brincan, y uno no sabe en qué momento un niño se puede fracturar un pie, un brazo, así como hubo un encuentro en la escuela entre las mujeres que estaban en el campeonato, entre mujeres. Entonces una niña al patear la pelota no alcanzó y se resbaló y cayó mal y el pie se le hinchó. Entonces ese tema para mí me causó mucho de interés porque uno no sabe en qué momento está expuesto con los estudiantes a ciertas cosas y a ciertas cosas que nos pasan y podemos actuar rápidamente dependiendo de la fractura, ¿no? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que dentro de la fractura también tenemos que ver si cómo cayó, si tiene dolor intenso, inflamación, deformidad, si tiene una pérdida de movilidad, ¿ya? Todo eso. Ahora como aquí en Milagro, también hubo un caso de un estudiante que se cayó y no sabemos cómo realmente murió, o qué tal fue el grave alto riesgo de la caída que se fracturó y lamentablemente la niña perdió su vida. Entonces, para mí el tema más importante que me impactó ahorita son el tema de las fracturas. Así que le doy paso a mi siguiente compañera y muchas gracias. Hola, soy Azucena Castillo del grupo 8. Voy a hablar acerca del atragantamiento en niños porque es una situación que se da o es más común en las instituciones educativas porque hay muchos niños que a veces juegan con objetos o alimentos y no mastican bien y se los tragan. Entonces surge el atragantamiento, que es lo que más común hay. A veces hasta jugando se atragantan los niños y eso es una dificultad en la cual ya con esta clase hemos podido resolverlo. Ya se puede resolver en situaciones que se dé. Y los síntomas que dan en el atragantamiento son que los niños no pueden respirar, que les da como tos, gritan o se ponen así como un color, ya les cambia el color de la cara, les puede ser así como, se ponen como pálidos o se ponen como azules así. Para eso hay que realizar la maniobra de Heimlich, que es cuando para que el niño trate de expulsar el objeto, se realiza poniéndole boca abajo sobre su antebrazo y se golpea la espalda con la palma de la mano. Ya, hay que ver si es que haciéndole esas cosas el niño expulsa el objeto. Porque también es importante que si el niño no expulsa el objeto, llevarlo a un centro médico o llamar a una ambulancia. Si hay un centro médico cerca de la institución, se lo lleva. Si no, hay que llamar a una ambulancia y tratar de brindarle los primeros auxilios. Por eso mismo hay que siempre estar supervisando a los niños, asegurándonos que lo que ellos tengan de comer de lunch no sea algo tan duro, y si están jugando con algo, ver que no sean objetos pequeños para que el niño no se pueda atragantar. Siempre hay que enseñarles a los niños que tienen que jugar con objetos grandes y si juegan con objetos pequeños no meterlos a su boca. Gina Suárez y voy a hablar acerca del tema de las quemaduras. Entendamos que las quemaduras principalmente son causadas por líquidos calientes, fuego o contacto con objetos a altas temperaturas.
electricidad o sustancias químicas. De las quemaduras de los niños. Entonces, las quemaduras en los niños es un poco más grave, un poco más fuertes o profundas, porque ellos tienen la piel un poquito más delgada que la de los adultos. Pican en 3 grados. El primer grado, que son las lesiones leves, es decir, que solamente la capa exterior ha sido pues presentado un enrojecimiento o por quemadura solar incluso puede darse. Quemadura de segundo grado ya van un poco más, afecta ya la epidermis y la dermis, es decir, que ya aparecen ampolla, hinchazón, enrojecimiento, dolor intenso. Y por último, las quemaduras de tercer grado se destruyen ya todas las capas de la piel y obviamente se puede ver ya una zona bastante afectada como carbonizada o incluso verse un poco blanca, y eso pues es un dolor insoportable. Nosotros pues obviamente lo primero es alejar del peligro al niño, enfriar en la parte que ha sido afectada con un poco de agua del grifo que esté a temperatura ambiente. Después de eso podemos cubrir esa herida con un paño que sea esterilizado, que esté limpio y que sea seco, sin apretar, más bien solamente cubrirlo. De ello, no aplicar remedios caseros como por ejemplo la pasta de los dientes o mantequilla o hielo o aceites que puedan infectar la herida. Por último, no debemos reventar estas ampollas porque esto aumenta el riesgo de infección. Hola, soy Fernanda Añapacapena. En sí todos los temas que vimos fueron muy importantes y fundamentales, pero lo que me llamó mucho la atención en los primeros auxilios pediátricos es sobre el tema de las hemorragias nasales, porque aprendí el por qué se da y qué debemos hacer cuando presenciamos un momento de esto. La hemorragia nasal se da debido a alguna rotura pequeña en los vasos sanguíneos en la parte interna de la nariz, y que lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma para que el niño o la persona pueda estar tranquilo y no se altere. Lo que también aprendí fue que debemos inclinar la cabeza hacia adelante y no hacia atrás, porque es la forma correcta, y que no debemos usar alcohol porque se puede irritar la mucosa nasal de las personas. Y para parar un poco la hemorragia nasal debemos presionar la parte atrás de la nariz por 5 o 10 minutos, y si lo realizamos de la forma correcta vamos a obtener resultados positivos, y así la persona también va a estar mejor. Buenas noches, hoy voy a exponer sobre la reanimación cardiopulmonar pediátrica, RCP. Este tema me pareció muy interesante a mí porque mucho nos enseña cómo nosotros tenemos que actuar ante una emergencia real y cómo uno como persona común puede salvar la vida de otras personas como es de un niño. La RCP pediátrica es el conjunto de maniobras que nos indican cómo realizar cuando un niño deja de respirar o su corazón deja de latir. Su objetivo es mantener la circulación de la sangre y el oxígeno hasta que llegue la ayuda médica. Este tema me llamó mucho la atención porque los niños son muy vulnerables y muchas emergencias ocurren en casa, en las instituciones o en lugares cotidianos. Saber RCP nos permite actuar con seguridad y nos quedamos sin hacer nada. Entonces sí tenemos que aprender RCP. Considero que es una responsabilidad muy importante, ya que estos conocimientos podemos marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso este tema no solo me pareció interesante, sino muy necesario. Muchísimas gracias.